Fuerza y campo magnético de una carga en movimiento a partir de esta figura. Como podemos apreciar, nos dan una serie de datos como son las distancias, la velocidad, el sentido de la velocidad y las cargas puntuales, Q1, Q2 y el punto. Entonces, sabiendo que la fuerza magnética que actúa sobre la carga es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, la dirección para ambas variables, el campo magnético y la fuerza, se muestran de este modo. Como dijimos, que la fuerza magnética actúa o es perpendicular a la velocidad, tenemos aquí el sentido de la velocidad, tenemos la carga y está en forma perpendicular tanto la fuerza de Q1 como el campo magnético de Q1. Igualmente pasa acá, tras la carga de Q2 tenemos la velocidad, perpendicular a ella tenemos la fuerza y tenemos también el campo magnético. De igual manera, para obtener la magnitud de cada una de las variables se utilizan las siguientes ecuaciones. Para el campo magnético tenemos que el campo magnético es igual a m sub 0 sobre 4pi por q por la velocidad por xr sobre la distancia al cuadrado, donde el vector unitario r es igual al vector director, que es la distancia, y el módulo de la distancia, y donde m sub 0 es la permeabilidad del medio en el vacío, y eso equivale que es como una constante, m sub 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Okay. Sabiendo que los puntos que nos dan, bueno, en la figura aparecía que era 20 centímetros y 30 centímetros, entonces eso debemos llevarlos a metros. Lo que sería 20 centímetros son 0.2 metros, 30 centímetros son 0.3 metros. En la distancia 1 tenemos que son 0.2 en X, 0, 0 metros, y en la distancia 2, 0, 0.3 para Y metros. Para calcular el punto 1 va a ser igual a 0.2, 0.3 y 0 menos 0.2, 0 y 0. Hacemos esa resta y nos queda que es igual a 0, 0, 3 y 0, lo que es igual a 0.3 m en el vector j positivo. Para P2 hacemos la misma resta, sería 0.2, 0.3, 0 menos 0,003 que corresponde a este vector, y nos queda 0.2 para el vector unitario y es positiva la dirección. Y finalmente colocamos entonces para el campo del punto 1 colocamos los valores correspondientes de la fórmula, que era m sub 0. Aquí está, colocamos m sub 0, que es la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la 7 Tesla por metro sobre amperio sobre 4pi, y los datos que nos daban al principio del ejercicio, que eran los 6 microcoulombs, lo llamamos a coulomb. Está acá, que sería la velocidad y la carga por los vectores sobre la distancia, que son 0.3 metros al cuadrado, y eso nos da un resultado de 6.67 por 10 Tesla en el vector unitario con dirección negativa del eje Z.
Para el punto 2 del campo es igual, o sea, hacemos la misma operación, solamente que cambiamos los datos que nos estaban dando, que la velocidad de acá son 2 por 10 a la menos 6 coulombs por 4 por 10 a la menos 6 por los vectores j menos j y sobre la distancia, que son 0.2 metros al cuadrado, y eso nos da este resultado, que son 2 por 10 a la menos 5 Tesla con dirección negativa en el eje Z. En el punto P, okay, nos piden que para hallar el vector del punto P va a ser igual a P1, a B1 sobre P y más B2, que fueron los resultados que acabamos de hacer, que son 6.67 por 10 a la menos 6 Tesla más 2 por 10 a 10 menos Tesla. Sumamos esto y nos da el resultado de 2.7 por 10 a la menos 5 Tesla con dirección negativa. Para la fuerza magnética usamos la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno. Y sabemos que es perpendicular, o sea que el seno son 90 grados. Entonces, para el punto 1 tenemos que la fuerza 1 es igual a la carga, que son 6.10 a la menos 6 coulombs, por la velocidad, que es 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo, por 6.67 por 10 a la 6 Tesla, que es el campo, por el seno de 90. Y esto nos da un resultado de 4 por 10 a la menos 5 newton, que es como se dice la fuerza en newton. Se mide en el vector con dirección positiva J. El siguiente ejercicio dice fuerza y campo magnético de un alambre que conduce corriente. A partir de esta figura observamos alambre 1, una longitud de 10 centímetros, el alambre 2, una longitud de 10 centímetros, la intensidad, la dirección, tenemos acotada la distancia, tanto del radio exterior, de la distancia que tenemos, que son 5 centímetros y 2 centímetros. La dirección del campo magnético y la fuerza magnética se muestran, a ver si lo puedo hacer, de la siguiente manera. Tenemos que para el campo magnético 1 se dirige hacia abajo, el campo magnético 2 se dirige hacia arriba y quedaría como B2, y este sería B1. La fuerza 1 se dirige hacia acá, este sería fuerza 1, y la fuerza 2 va en este sentido y sería F2. El campo magnético sería en qué sentido, como está hacia arriba, que sería en este sentido. Este sería B1. Y B2 quedaría en el sentido contrario, que sería así. Correcto. Entonces tenemos que por tanto el B origen va a ser igual a B2 menos B1, lo que es igual a B origen M sub 0 menos la intensidad 2
perdón, M sub 0 por M sub 0 por intensidad 2 sobre pi por la distancia 2 menos M sub 0 por la intensidad 1 sobre 2pi por la distancia 1. Y tenemos que esto va a ser igual a M sub 0 sobre 2pi, que multiplica la intensidad 2 sobre la distancia 2 menos la intensidad 1 sobre la distancia 1. Colocando los datos que nos dan en el problema, tenemos que la M sub 0 es 4 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio sobre 2pi. Y tenemos como datos los 6 amperios en el problema, 6 amperios de la intensidad 2 y 8 amperios de la intensidad 1. Nos daban 20 centímetros y 5 centímetros. Pero nos daban 2 centímetros y 5 centímetros. Eso lo llevamos a metro y nos da esto. Al realizar este procedimiento de resta de fracciones, nos quedaría 2 por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperios por 140, lo que nos da alrededor de 280 y algo. Cuando lo escribimos en notación científica, B de origen, nos queda 2,8 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Ok? Para determinar la fuerza magnética en el alambre número 1, tenemos como la fórmula que fuerza es igual a M sub 0 por la intensidad 1 por la intensidad 2 por la longitud del cable, del alambre que nos dieron, que eran 10 centímetros, sobre 2 por pi por la distancia. Colocamos los valores: 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperio por 6 amperios por 8 amperios por 0.1 metro, que es la distancia, que eran los 10 centímetros, sobre 2 pi, que multiplica a 0.2 más 0.5 metros. Estos eran los 2 centímetros y los 5 centímetros llevados a metros. Y esto nos queda 2 por 10 teslas metros sobre amperio multiplicado por 48 por 0.1 sobre 7. Y nos da un total de 137 y algo, y al anotarlo como notación científica nos da como 1,37 por 10 a la menos 5 newton, que se mide la fuerza. En la ley de Ampère me dice calcular el vector de campo magnético en una coordenada cartesiana en el punto P, 0.8 centímetros en el campo. Nos piden el primero un filamento infinito de corriente de 1.7 amperios, dirección Z negativo sobre el eje Z y un radio de 10 centímetros. Son los datos: filamento infinito, intensidad de 7 amperios, la dirección es Z negativo, el radio son 10 centímetros, lo llevamos de una vez a metros y nos queda así. Acá nos dice que el sentido es negativo, el filamento y la intensidad está acá. El campo magnético lo vemos reflejando la fuerza, que es Z negativo. Procedemos a partir de la ley de Ampère, que dice que el campo magnético es igual a M sub 0 por la intensidad sobre 2pi por la distancia. Como sabemos que una constante, siempre se escribe 4pi por 10 a la menos 7 sobre los 2pi. Tenemos 7 amperios, que son los datos que nos dan la intensidad, y 0.8 que es 0.8, que son los centímetros llevados a metro más los 10 centímetros que teníamos acá llevados a metros también. Esto va a ser igual a 0.18 tesla con dirección negativa en el eje Z. Nos habla también de una lámina que
de una lámina de corriente K, que es igual a 10 pi con dirección K, amperios metros en Y igual a menos 3 centímetros. Entonces tenemos una lámina conductora, los datos K menos 10 y Y. En el plano sería algo así, el sentido de la dirección que nos dice K. Entonces decimos que a partir de la ley de Ampère dice que el campo magnético es igual a mu sub 0 por K sobre 2. Y K lo tenemos que está acá, que son 10 pi por K. Entonces nos dice que ya que el campo no depende de la posición en forma de un vector, no sé, sería así. Campo magnético es igual a menos mu sub 0 por el vector unitario K por el vector unitario J, con direcciones positivas ambos, sobre 2. Colocamos, sustituimos los datos que están acá, sobre 2, y esto va a ser igual. Campo magnético es igual a 2 menos 2 por 10 a la menos 2 Tesla en dirección del vector unitario J, sentido positivo. En un solenoide nos pide la longitud, nos da longitud 20 centímetros a lo largo del eje X, corriente 2 amperios, radio 10 centímetros y tiene un devanado de 50 espiras. Entonces los datos son: la longitud son 20 centímetros, lo llevamos a metros, el eje X positivo 2 amperios, el radio son 10 centímetros, lo llevamos a metros 0.1 y el número de vueltas son 150 el devanado. Entonces nos dice que a partir de la ley de Ampère, que dice el campo magnético m sub 0 sobre n, que es el número de vueltas por la intensidad sobre la longitud, va a ser igual a, el campo magnético es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla sobre metro sobre amperio por 150 por 2 sobre 0.2, y esto nos da 1.9 por 10 a la menos 3, que es al momento que se hace la operación y se vuelve a copiar como notación científica. Después nos pide un tiroide centrado en el origen con su eje sobre X, tiene un radio interior de 7 centímetros y un radio exterior de 9 centímetros con 200 espiras y una intensidad de 4 miliamperios en la dirección X en el radio interior. Entonces tenemos el eje X, el radio interior son 7 centímetros, el radio exterior son 9 centímetros. Esto lo deberíamos llevar de una vez a metros, que son, esto es igual a 0.07 metros. Esto es igual a 0.09 metros. Ok. Y un número de vuelta de devanado de 200 espiras. La intensidad son 4 miliamperios, lo debemos llevar a amperios, que son 0.04, y en notación científica son 4 por 10 a la menos 3 amperios. A partir de la ley de Ampère nos dice que el campo magnético es igual a m sub 0 por n por i sobre 2 pi por r, que es la distancia. Colocamos acá los datos: 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metros amperios por 200 por 4 por 10 a la menos 3 amperios sobre los 2 pi por el radio interior, que son 0.07 metros, el radio exterior 0.09 metros más 0.1 metro, que son los 10 centímetros. Nos queda que el campo magnético es igual a 6,2 por 10 a la menos 7 con una dirección positiva en el vector unitario K.